En esta clase voy a empezar el tema de inecuaciones, de la clase número 13. Una inecuación es similar a una ecuación, en realidad. Se resuelven de forma muy similar, en el sentido de que, por ejemplo, cuando es una inecuación lineal, lo que está restando pues pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar, y lo que está dividiendo pues pasa a multiplicar y viceversa, ¿verdad? Entonces, es muy similar. Solo cambia en un aspecto, y es que si uno pasa a dividir un número negativo, la desigualdad cambia. Y ahorita voy a hacer un ejemplo relacionado con eso. Bueno, en este ejercicio, entonces lo que vamos a hacer, como es lineal, lo que vamos a hacer es pasar las x de un lado y los números de otro. Entonces quedaría 6x menos 2x es menor que menos 8 más 5. Ahora sí, simplificamos a ambos lados. 6 menos 2 es 4x. Y menos 8 más 5 sería 3, negativo. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar a dividir esto. Es lo que les decía antes. Si este número es negativo, cuando yo lo paso a dividir, esta desigualdad cambia. Como este número es positivo, nada más lo paso a dividir y no cambia la desigualdad. Entonces, aquí lo que estábamos buscando era una expresión, ¿verdad? ¿Cuál es el número, perdón, que hace que esta expresión sea menor que esta expresión? Entonces, ¿cuál es el número? Son muchos. Son todos números menores a menos 3/4. La respuesta se da en notación de intervalo. Para eso voy a hacer una línea recta para como ejemplificar cuáles son los números que son solución. Aquí colocamos el 0. Aquí vamos a colocar el 3/4 negativo. Y aquí me está hablando de los números que son menores a menos 3/4. Los números menores están hacia la izquierda. Entonces, es hacia allá. ¿Cuál sería la solución entonces? Todos los números que están en este intervalo son los que funcionan. Son de menos infinito hasta menos 3/4. Eso quiere decir que si usted toma cualquier número de este intervalo y lo sustituye aquí y lo sustituye aquí, esta desigualdad se mantiene. Pero si toma un número hacia la derecha de menos 3/4, esta desigualdad no se va a mantener. Vamos a hacer esta otra. Es muy similar a la que acabo de resolver. Como les digo, ustedes lo pueden pensar como si fuera una ecuación, con la diferencia de lo que les dije antes, de que si paso a dividir un número negativo, la desigualdad se invierte. Entonces, por ejemplo, este 3 que está aquí, como lo hacemos en las ecuaciones, este 3 puede pasar a multiplicar al x más 3. Entonces, pasémoslo a multiplicar. Entonces quedaría 3 por x más 3 es mayor, ¿verdad? Porque esta es la desigualdad que está. Es mayor que 2 por 1 menos 3x. Ahora distribuyo. Voy a distribuir este 3. 3 por x es 3x. 3 por 3 es 9. 2 por 1 es 2. Y 2 por menos 3 es menos 6. Vean que lo que estoy haciendo se parece mucho a ecuaciones en realidad. Ok, ahora esta expresión la vamos a pasar a este lado al igual. Es mayor que 2 menos 9. Y 3 más 6 es 9x. Y 2 menos 9 es menos 7. Y paso a dividir el 9. Como yo paso a dividir un número positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces, bueno, aquí me dice que son los números mayores a menos 7 novenos. Los números mayores a menos 7 novenos sería este. De menos 7 novenos a más infinito. Y esa sería la solución de esta inecuación. Voy a hacer este otro ejercicio. Que nos dicen cuando esta expresión es menor a esta. Para cuáles valores de x es menor. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es distribuir esto con respecto a esto igual aquí. Entonces, bueno, multiplicamos x por 2x, da 2x a la 2. Después x por menos 5 sería menos 5x.
Menos 2 por 2x sería menos 4x. Y menos 2 por 5 negativo sería 10. Ahora, esto es menor a. Voy a hacer exactamente lo mismo a este lado al igual. Entonces me va a quedar x por x por menos 5, 2 por x y 2 por menos 5. ¿Sí? Esta, a diferencia de la pasada, es cuadrática, porque aquí me queda cuadrática y aquí también. Entonces vamos a pasar todo a un solo lado de igual. Entonces voy a, perdón, de la desigualdad. Voy a tomar este y lo paso para acá, estos dos también y este. Entonces me va a quedar. Después simplificamos, después de que pase. Me va a quedar menos 5x, menos 4x, más 10, menos x a la 2, más 5x, menos 2x, más 10, menor que 0. Me queda menor que 0 porque aquí es menor y como paso todo para acá, me queda 0. Ahora sumemos los términos que son semejantes. Por ejemplo, estos. ¿Verdad? Eso me va a dar 2 menos x a la 2. Solo tengo un x a la 2. Ahora sumemos los que tienen x, que sería este, este y este. Tendría menos 5 menos 4, menos 9. Menos 9 más 5, menos 4. Y menos 4 menos 2, menos 6. Y por último sería 10 más 10, 20. Menor que 0. Ok, cuando llegamos aquí, tenemos que factorizar esta expresión. ¿Okay? La podríamos intentar con calculadora, con fórmula general, pero cuando la hacemos en la calculadora ya da error, ¿verdad? Porque el discriminante es negativo, digamos el discriminante. Este es el discriminante, ¿verdad? Calculémoslo. Sería b a la 2, que sería 6 a la 2, 36, menos 4 por 1, que es a, por 20, que es c. Entonces está dando 36 menos 80. Y este número, bueno, esto va a dar 40 y 44. Negativo. Entonces, como el número es negativo, ¿verdad? Eso significa que ella no es factorizable. Vamos a ponerlo aquí. No es factorizable. Que no sea factorizable significa que esta expresión o siempre es positiva o siempre es negativa. ¿Ok? O sea, me refiero a que cualquier valor que usted sustituya de X va a dar como resultado que esto sea siempre positivo o siempre negativo, no ambas, solo una de las dos. Uno sabe si siempre es positivo o siempre es negativo por el número que acompaña a la X a la 2. Como este número es un más, vamos a ponerle aquí, como este número es un más, ¿verdad? El que acompaña a X a la 2, entonces ella siempre es positiva. Si lo que acompañara a X a la 2 fuera un negativo, entonces esa expresión siempre es negativa. Eso quiere decir, entonces, que en este caso, vamos a ponerlo aquí, esta expresión X a la 2 menos 6X más 20 siempre es mayor que 0. Y está contradiciendo esto, ¿no ve? O sea, eso significa que esta expresión nunca va a ser menor que 0. Por tanto, la solución es vacía. No hay ningún número que haga que sustituido aquí, esto sea menor que 0. Por tanto, la ecuación original pues tampoco se va a cumplir, ¿verdad? No hay ningún número que haga que esta expresión sea menor que esta. Voy a resolver esta otra, que es x a la 2 sobre x menos 1 mayor que menos 1. Bueno, si esto hubiese sido una ecuación, nosotros tomamos esta expresión y la paso a multiplicar aquí. Pero en este caso no lo puedo hacer. Uno no puede pasar a multiplicar expresiones algebraicas, a multiplicar ni a dividir. Porque yo no sé cómo es este número. O sea, dependiendo del valor de x, esto va a ser positivo o esto va a ser negativo. Si es negativo, cuando yo lo paso a multiplicar, esta desigualdad cambiaría. Si fuera positiva, ella pasa a multiplicar y la desigualdad no cambia. Pero como no sé
qué signo tiene, no la puedo pasar a multiplicar. Lo que sí puedo pasar es este menos 1 a sumar. Entonces, esta expresión quedaría así. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar estas expresiones. ¿Cómo se sumaban? Bueno, estas eran facilitas de sumar porque solo tiene un denominador. Entonces, yo tomo esto, lo multiplico por un 1 que está aquí abajo, después más el 1 lo multiplico por x menos 1 y lo divido entre x menos 1. Y esto tiene que ser mayor que 0. ¿Okay? Vamos y intentamos factorizar esto, pero no se puede factorizar. De hecho, el discriminante, vamos a hacerlo aquí. El discriminante también da negativo. Ya no es 1 a la 2 menos 4 por 1 por c, que es menos 1. Ah, no, perdón, sí da. Va a quedar 1 más 4. Esto queda 5. El discriminante sí es positivo. Lo vamos a hacer con la fórmula general entonces. Ya encontramos el discriminante. Vamos a encontrar quiénes son las x. Y x sería menos b más menos raíz discriminante sobre 2a. O sea que la x sería menos b. B es 1, es el que acompaña a la x. Entonces menos b sería menos 1 más menos raíz de 5 sobre 2. De aquí salen dos valores. Sale el menos 1 más la raíz de 5 y el menos 1 menos la raíz de 5. Y estos son los dos valores de x. Esa sería la factorización. Pero voy a poner aquí perdón, los ceros. Ok, entonces en esta expresión, lo de arriba sí se factoriza. Entonces, cuando vamos a hacer de este tipo, tengo que hacer una tabla. Una tabla que me ayude a determinar cuándo esto es positivo, cuándo esto es negativo, cuándo esto es positivo, cuándo esto es negativo. Porque si ustedes notan, esta expresión dividida entre esta tiene que ser mayor que 0. O sea, al ser mayor que 0 me dicen cuándo es positiva. Entonces, ¿cuándo es positiva? Bueno, es positiva cuando lo que está en el numerador tiene signo negativo y lo que está en el denominador también. Entonces, negativo entre negativo da positivo, ¿verdad? O cuando lo de arriba es positivo y lo de abajo también. Bueno, la tabla que vamos a hacer me da todos los casos. ¿Okay? ¿Cómo se hace la tabla? Se hace muy similar, de hecho, igual, más bien, con un aspecto más, a la tabla que hacemos con o para las ecuaciones con valor absoluto. Lo primero que hacíamos para hacer esa tabla era encontrar los ceros. ¿Okay? Ya encontré los ceros de arriba y el cero de abajo es 1. Entonces los ponemos en orden. Menos infinito, ¿verdad? Después ponemos este, que es el más negativo, menos 1 menos raíz de 5. Después pongo este. No, primero pongo el 1. Y después el menos 1 más raíz de 5. Profe, Recuerden que cuando uno tenía el 0, en este caso yo tengo este 0, ¿verdad? Que es menos 1 más raíz de 5. La factorización es restarle ese número. Perdón, el factor es restarle ese número. Entonces sería x menos menos 1 más raíz de 5. Ese sería el factor. Que se puede simplificar. En este caso sería x menos 1 menos raíz de 5. Que lo podríamos simplificar un poco. Que sería x más 1 más raíz de 5 en el caso de este.
Y en el caso de este, sería x menos por menos da más, x más, entonces, 1 menos raíz de 5. Recuerden que este menos le cambia signo a este menos 1, que lo convierte en 1, y a este más, que lo convierte en menos. Entonces, estos los hice porque los vamos a ocupar para ponerlos en la tabla. Este y este. Entonces, en el x, en el 0 de menos 1 más raíz de 5 pongo este. Y en el de menos 1 menos raíz de 5 pongo este, que es el primero, de hecho. Entonces voy a ponerlo. Aquí escribiría x más 1 más raíz de 5. Me falta otra línea. No extendí. El otro que tengo que poner, ¿verdad? Recuerden que este es el que hace 0. Este número hace 0 esta expresión, entonces le pongo una bolita y le voy a poner bolita abierta porque aquí dice que tiene que ser estrictamente mayor que 0. Si aquí hubiese sido mayor o igual, lo considero. Pero como aquí es mayor y estricto, entonces no. Ahora voy con el que hace 0 el 1, que sería x menos 1. Ese lo hace 0 aquí, igual bolita abierta. Y el último sería este. El x más 1 menos raíz de 5. Que ese se hace 0 aquí. Bueno, ¿cómo llenaba la tabla? Si el número que acompaña a la x es positivo, entonces antes del 0 es negativo. Después es positivo. Eso significa que aquí también va negativo, positivo, positivo. Aquí va negativo, negativo, negativo y positivo. En las de ecuaciones con valor absoluto llegamos hasta aquí. Ahora no. Ahora sí ocupo saber qué signo tengo aquí al final. ¿Qué sería ya esta expresión? X a la 2 más x menos 1 dividido entre x menos 1. Bueno, ¿qué signo tiene esto? Va a tener el signo menos por menos, más por menos, menos. Más por menos es menos, por menos es más. Ven que estoy multiplicando los signos. Más por más es más, por menos es menos. Y más por más da más. Ahora, ya cuando tengo la tabla hecha, yo me fijo aquí. Aquí me dice, vamos a resaltarlo. Aquí me dice que x tiene que, perdón, que esta expresión tiene que ser mayor o igual a 0. Los números mayores iguales a 0 son los números positivos. Entonces la solución va a ser en este intervalo y en este intervalo. O sea, ¿cuál sería la solución? Sería de menos 1 menos raíz de 5 excluido hasta 1. Ambos excluidos porque por eso puse las bolitas abiertas. Unión menos 1 más raíz de 5 hasta más infinito. Y esa sería la solución. Bueno, en este otro ejercicio, ya la expresión está factorizada. No tengo que factorizarla. ¿Okay? Ya me aparece en el numerador x menos 2 por x menos 1 y en el denominador x menos 3 por x menos 2. ¿Okay? Entonces, cuando ya están factorizadas, lo que corresponde es hacer solo la tabla. Porque vean que aquí, en este ejercicio que hice, no estaba factorizado. Tuve que factorizarlo para llegar a hacer la tabla, porque yo ocupo que esté factorizado para hacer la tabla. Bueno, en este ya está factorizado. Entonces, ya de una vez ya tenemos los elementos de la tabla. Recuerden que los elementos de la tabla son los ceros. Entonces, el 0 de x menos 2. Así que lo hacemos como lo hice con los valores absolutos. X menos 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2. Aquí tendría el primer 0. El otro 0 es cuando x menos 1 es igual a 0, o sea, cuando x es 1. El otro 0 es cuando x menos 3
es igual a 0. Entonces tendría que x es igual a 3. Y aquí también hay un 0 en este, que sería cuando x menos 2. Cuando x menos 2 es igual a 0, o sea, cuando x es igual a 2. Pero este, bueno, mira, no lo había visto. Este se puede cancelar, ¿verdad? Estos dos lo puedo cancelar, nada más considerar que x no puede ser 0. Entonces, no puede ser 2. Lo cancelamos. Voy a copiarlo y lo cancelo. Entonces, en este paso, yo cancelaría el x menos 2 con un x menos 2. Cancelo este con uno de ellos. Entonces me queda la expresión x menos 1 dividido entre x menos 3 por x menos 2. Ok. Entonces ya este no porque este ya lo había hecho. Tengo estos tres ceros, ¿verdad? Hago la tablita. Para hacer la tablita recuerden que hago menos infinito. Y los voy a colocar en orden de menor a mayor. Entonces primero coloco el 1. Después coloco el 2. Y por último coloco el 3 y después el más infinito. Así se construye la tabla, ¿verdad? El primer factor que voy a poner es el que hace 0, 1, ¿verdad? ¿Cuál es el que hace 0, 1? El x menos 1. Ahora sigo con el 2. El del 2 es el x menos 2. Ahora sigo con el 3, que sería el x menos 3. Y aquí iría esta expresión, ¿verdad? Que aquí le pongo este asterisco, que sería que esta expresión es la que va aquí. Bueno, continúo haciendo la tabla. Aquí puede ir bolita cerrada. ¿Por qué? Porque si x es 1, da 0. Si arriba da 0 y abajo da un número diferente de 0, 0 entre algo da 0. Entonces aquí dice que puede ser mayor o igual. Como puede ser igual a 0, entonces el 1 funciona. El menos 2 no, porque más bien el x igual a 2 e igual a 3 son restricciones. Entonces aquí tiene que ir bolita abierta. Bueno, si antes de la x es positivo, entonces antes del 0 es negativo. Aquí va a ser negativo, negativo. Y va a ser negativo, negativo, negativo. Y positivo. Y así completamos la tabla. Bueno, lo único que hace falta para completar la tabla es multiplicar los signos. Menos por menos, más por menos, menos. Menos por menos, menos, por más, más. Más por más, por menos, menos. Y por último, más. Si usted hace la tabla como yo lo estoy haciendo, siempre le va a quedar menos, más, menos, más. Así se completa la tabla. Vamos a subir esto un poco. Ahora sí, ¿cuál sería la solución? Ok, ya una vez hecha la tabla, vamos a determinar cuándo es mayor o igual a 0. ¿Cuándo es mayor o igual a 0? Bueno, en este intervalo, aquí y aquí, donde estén los más. Entonces la solución sería de 1 incluido a 2 excluido, unión de 3 excluido a más infinito. El más infinito siempre va a excluir. ¿Por qué aquí incluyo el 1 y excluyo el 2? Porque aquí me dice que el 1 está incluido, pero que el 2 está excluido. De igual manera me dice que el 3 está excluido. Y esto los excluí, recuerden, porque están en el denominador. Y en el denominador no puede haber 0. Bueno, entonces lo primero que hacemos es factorizarla. Y bueno, la factorización de esta expresión
saco x a factor común, me queda x a la 2 más 2x menos 15, y abajo pues queda normal. Esto lo puedo factorizar con la calculadora, me queda x menos 3, x más 5, y este también. Este va a quedar x más 2, x menos 1. Ahora, vamos a hacer la tabla. Colocamos el menos infinito, después colocamos el menos 2, el menos 5, perdón, que es el más pequeño, el menos 2, después sigue el 0, el 1, el 3 y el más infinito. Ok, entonces aquí ponemos el factor del 0 menos 5, que es x más 5. Y aquí ponemos bolita cerrada. ¿Por qué bolita cerrada? Porque el x más 5 está en el numerador. Y además aquí es menor o igual. ¿Okay? Aquí es menor o igual. Hay una diferencia entre este y este. Este es menor estricto. O sea que la expresión tiene que ser definitivamente menor. En este es menor o igual. O sea que la expresión podría ser igual también. Entonces, cuando es menor o igual, este número puede ser 0, porque si esto es 0, esto también, digamos, me permite que esto sea 0. Hagamos con el x más 2 ahora. Vamos con el x más 2, que es el que sigue de aquí, ¿verdad? Como está en el denominador, va bolita abierta. Después sigue el x, está en el numerador, va bolita cerrada. Ahora sigue el x más 1, que está en el denominador, bolita abierta. Y el x menos 3, que está en el numerador, entonces va bolita cerrada. Profe. Azul marina. Aquí es x menos 1, porque me equivoqué, es x menos 1. Ahora sí, vean que todas las x están acompañadas de un número positivo. Entonces, a la izquierda siempre va a ser menos. Y a la derecha va a ser más. Ahora vamos a buscar el signo que tiene que quedar aquí. Una forma también de darse cuenta cuál es el signo es que usted cuente los negativos. Si son pares, entonces da como resultado más. Y si son impares, da como resultado menos. Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Impar, menos. 1, 2, 3, 4. Par, más, menos, más, menos, más. Yo les he dicho que siempre va a quedar menos, más, digamos. Aquí empieza con más, aquí menos, más, menos. Alternado los signos siempre. Pero no sabemos cómo empieza aquí. Aquí puede empezar con menos o con más. Bueno, me dicen dónde es negativo. ¿Okay? ¿Dónde es negativo? Entonces, ¿dónde es negativa? Aquí, aquí y aquí. O sea, en estos intervalos. Entonces, la respuesta sería, es negativa de menos infinito hasta menos 5, el menos 5 incluido, unión de menos 2 hasta 0, el 0 va incluido, unión de 1 hasta 3. El 3 sí va incluido. Y esa sería la solución de esta inecuación. Aquí me equivoqué porque el 0 está incluido. Y aquí lo puse excluido. Bueno, en este ejercicio igual hay que factorizar, ¿verdad? La única expresión que pareciera no estar factorizada es esta. Todo lo demás está factorizado. Entonces esta la podemos incluir en la calculadora para ver si se puede factorizar. Esta expresión no se puede factorizar, ¿verdad? De hecho, si saca el discriminante le va a dar negativo. Pero recuerden que como el numerito que acompaña a la X es positivo, esta expresión siempre es positiva. Entonces, cuando voy a hacer la tabla, es otro aspecto importante que
a tomar en cuenta es que todos aquellos factores que siempre son positivos, yo no los debo incluir en la tabla. ¿Okay? Por ejemplo, este siempre es positivo, entonces esta expresión yo no la incluyo en la tabla. De hecho, la puedo como tachar. ¿Cuál otra expresión siempre es positiva? Esta. ¿Cómo lo sé? Porque está elevado al cuadrado, entonces yo la tacho. La única forma de no quitar esta expresión es que ella hubiese estado en el numerador y aquí menor o igual que 0, entonces yo considero cuando es 0, que no es este el caso. Entonces, aquí solo estos tres son los que van en la tabla, porque esta siempre es positiva y esta también. Entonces, este y este no lo incluyen en la tabla, solo voy a incluir estos tres, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el factor de menos un cuarto? Sería 4x más 1 a la 3. ¿Cuál es el factor de 2? X menos 2. ¿Cuál es el factor de 3? 3 menos X. ¿Okay? Como es menor estricto, todos van abiertos. Aquí es menos, más, menos, más. Aquí es más, y aquí menos. Y bueno, aquí tengo dos negativos, entonces aquí es positivo. Aquí negativo, aquí positivo y aquí negativo. Aquí me dicen cuando ella es negativa. Entonces, ella va a ser negativa en este intervalo y en este intervalo. O sea, aquí de 1/4 a 2 y de 3 a más infinito. Entonces, la respuesta sería de 1/4 a 2 unión de 3 a más infinito.